Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 13. Ustedes, como saben, habíamos visto el domingo pasado, estábamos estudiando la primera bestia que ataca a la iglesia. En el día de hoy me toca ver, ustedes como ya les anticipé, en el grupo íbamos a ver la segunda bestia que ataca a la iglesia. Y esto está basado en el texto de Apocalipsis capítulo 13, el versículo número 11 y hasta el final, que es el versículo número 18. Vamos a hacer todos esos versículos, Dios mediante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción para que puedan entender un poco lo que es este sermón. Habíamos visto la otra vez, el domingo pasado, esta primera bestia que se levantaba con el poder político a atacar la iglesia, ¿sí? Ahora, escuche, para que puedan entender un poquitito, no sé si entienden algo que se llama contexto histórico. El contexto histórico nos ayuda a poder entender qué sucedía en esa época para poder entender en nuestra época. Si no entendemos qué pasaba en esa época, no lo vamos a entender y vamos a caer en algo que se llama hacer exegesis. O sea, el predicador interpreta, cree que es así, pero tenemos que entender qué pasaba en esa época. En la época de Juan, quiero que entienda que había un culto imperial, que ya lo estuvimos viendo en los primeros sermones, de capítulo número 2, capítulo número 3, que se llamó las 7 iglesias, ¿sí? Entonces, en la época de Juan, el culto imperial en Asia promovía la adoración religiosa para que ellos estuvieran a favor de lo que era en esa época el imperio romano, o sea, el imperio que era ese emperador. Entonces, ¿se acuerdan las primeras, lo que pudieron participar de los primeros estudios de Apocalipsis? Pero ahí que vimos, bueno, que este emperador se creía, no sé si se acuerdan ustedes que estuvieron escuchando, que era un dios y que proclamaba él, bueno, que se le adorara. Si se acuerdan que mandaba que se dijera Ave César, que se prendiera un saumerio, pero atrás de todo esto había una manipulación, pero no solamente de ellos, los que acompañaban esto, ¿quién eran? Bueno, los líderes religiosos, lo que hacían, o lo que quiero que entiendan, que las dos bestias, o sea, primero están los líderes políticos, pero siempre va a haber, vamos a decir, los líderes religiosos, actúan conjuntamente, dirán, esto no es así, miren, no podemos, no necesitamos conocer mucho de historia o historia de la iglesia, pero sí ustedes lo pueden ver, miren, sin ofender a muchos, pero ustedes pueden ver el sistema católico apostólico romano, van a ver que siempre el papado está unido ¿con qué? Con la política. Entonces ahí vemos la religión. Otro ejemplo, sin que tengan mucho conocimiento histórico, pero sí conocen un poco de su Biblia, van a ver a unos personajes que se llamaban fariseos. Esos eran personas religiosas, pero estaban confabulados o unidos ¿con quién? Con los políticos. Ahí ven como ellos estaban, de alguna forma, buscaban el favor de ellos, de los políticos, pero a la misma vez un favor de ellos mutuo. Lo que quiero que vean que siempre pasó eso, y estos mismos líderes religiosos cambiaban lo que decían las escrituras, decían que le alababan al Señor con la boca, pero lejos estaba su corazón. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, clavaron al Señor Jesucristo. Y así lo vemos, todos estos líderes religiosos están unidos siempre con la política. Entonces lo que quiero que vean que esta segunda bestia que vamos a ver ahora, que sube de la tierra porque es contrario a lo celestial, se opone. Es el sistema religioso, lo que podríamos decir el falso maestro, o que promueve doctrinas antibíblicas. Y con el fin, que ustedes leen su Biblia, ¿el fin cuál es? Bueno, llevar a que se lleven este sistema que tiene la primera bestia o política, se alinee con ellos. Entonces, y usted dirá, no puede suceder esto. Mire, yo no sé si ustedes están enterados, pero muchos de los sistemas religiosos ven que se promueve la igualdad, o mire, yo he visto por lo menos hombres, o sea que aberrantes, predicadores que se visten como hombres y otras cosas que hay adentro que se adhieren a la política y cosas así, ¿no? Que parecía en los primeros siglos parecía que no iba a suceder, pero vemos que está pasando esto. Entonces ahí esta manipulación obsesiva religiosa para
con el fin de adorar, o que vamos a decir, los mismos que están adentro, y si pudiera los escogidos, llevarlos a que ellos, vamos a decir, lleven una lealtad irreflexiva. ¿Por qué digo irreflexiva? Porque generalmente ellos, lo que hacemos acá en otros lugares, otros reformados, se llama predicaciones expositivas. O sea, ¿qué es eso? Bueno, texto por texto usted puede comprobar las escrituras. Ahora el último libro que estamos considerando la Biblia, que es un libro simbólico, así que cuesta un poco entenderlo. Pero todos estos años que estuvieron ustedes saben que veníamos texto por texto y es un poquito más fácil de entender. Pero lo que quieren es esto irreflexiva en el sentido que podríamos decir que lo que quiere el enemigo es que nosotros no utilicemos las escrituras. Porque nosotros tenemos una regla de fe y obediencia, ¿cuál es? Como las escrituras, la cual nosotros leyendo, el Espíritu Santo nos muestra y podemos discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Pero lo que hace el falso profeta es sacar eso. Entonces vimos que había un gobierno anticristiano que ¿cuál es? Bueno, es la primera bestia. Y ahora vamos a ver la segunda bestia que pues, le podríamos decir que es la religión anticristiana, ¿sí? La religión anticristiana. Y esto trabajan conjuntamente, amado. Podríamos decir, es el medio, por la primera bestia, se vale para que se adapten a ellos. Y esto, acuérdense, en la época del Señor Jesucristo, estos sacerdotes paganos eran amigos del procónsul. Y tenían una influencia sacerdotal, ofrecían apoyo todo secular del Estado, y todo esto, amado, llevaba a una persecución de la misma iglesia. Acuérdese en los primeros capítulos de Apocalipsis que estuvimos viendo. Y esta persecución proviene, fíjese, voy a ir no sé si se acuerdan en el capítulo 2, en el versículo 12. Voy a leer uno de los tantos textos que leímos. Capítulo 2, versículo 12 al 17. Escuchen. Y escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y de dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Presta atención, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora otra vez por segunda vez Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a lo que retiene, escuchen, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas de los ídolos y cometer fornicación. Y también tiene a lo que retiene la doctrina de los nicolaitas, a lo que yo aborrezco, y por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita está escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Esto ya está subido en el canal de Prédica, no me acuerdo cómo se llama esa parte, ahí en esa parte del capítulo número 2. Pero para que puedan entender, ahí en el mismo capítulo 2 vamos a ver esa unión que había entre, vamos a decir, los líderes religiosos y estos mismos líderes religiosos entrando en la doctrina que ya vimos de los nicolaitas, que significaba eso, la doctrina de Balaam, de esa prosperidad, y todo con el fin, fíjese, de que adoraran a esta bestia, o al Estado, podríamos decir, que se sometiera a las ideologías que el Estado promueve. La época de los fariseos, también estamos unidos con el gobierno romano, y ellos perseguían a los cristianos. Y vamos a ver eso, amados. Yo no sé si se acuerdan ustedes en una parte donde yo les conté que en esa época había comercios, y eso lo vamos a ver ahora, donde muchos de ellos, muchos padres que trabajaban en cristianos, si no se adherían a ciertos el gobierno que ellos tenían, el gobierno, acuérdense que cada sistema corporativo de trabajo, no me acuerdo en este momento la palabra, si me ayudan, había un sistema donde ellos tenían que estar, y cada sistema, vamos a decir, panadero, lo que estuvieran ahí, tenía un sistema religioso. No sé si se acuerdan ustedes que estuvieron escuchando. Pero si usted no se amoldaba a ellos, ¿qué es usted? Vamos a decir que ellos decían, ¿Sindicato?
sindicato, esa es la palabra. Cada sindicato era un sindicato pero religioso. Si usted quería hacer un sindicato panadero, un sindicato, lo que sea, de ahí, ellos decían, bueno, hoy a la tarde vamos a hacer sacrificar comida a los ídolos. Y usted tenía que hacer eso. Y si no lo hacía, no había comida. ¿Te acuerdas que vimos que la balanza o comía él o comían sus hijos? Y esa época que aprendimos, que iba a llegar una época donde usted iba a tomar una decisión. ¿Se acuerdan que vimos en esa época, vamos a decir, una persona, un médico, o vos que estás estudiando enfermería? En un momento te dicen tal cosa, y vos tomás una decisión. O un médico diga, bueno, vamos a llevar un aborto. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces tomar decisiones. Bueno, eso es lo que vemos. Ellos buscaban que se adherieran, vamos a decir, a este sistema político. Y ellos traían esa falsa doctrina dentro de lo que es la iglesia. Y esto es lo que vemos, lo que promueve este sistema de religión anticristiana, trayendo doctrinas antibíblicas. Y la amado no la trae afuera, la trae adentro de la iglesia. Son los mismos falsos maestros que promueven estas falsas doctrinas. En Apocalipsis 16, ustedes lo van a encontrar, creo que Apocalipsis 16, en el nombre de esta bestia, Apocalipsis 16, versículo 13, dice lo siguiente, preste atención. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, escuche, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Bueno, y en el 19:20, otra vez se nombra este falso profeta, 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos, escuchen, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fíjese, entonces la segunda bestia acá ya no es nombrada como segunda bestia, sino es nombrada como el falso profeta. Fíjese que dice, y hacía señales. Si vemos acá en el capítulo número 13, ¿qué dice? Que hacía señales. ¿Sabe cuál fue la pregunta que yo me hice esta semana mientras estaba preparando esto? Digo, bueno, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que en esa época, si ustedes ven, si ustedes estudian un poco de iglesia, de historia de la iglesia, ¿qué van a ver? Que habían ciertas cosas que ellos metían, habían falsos milagros, ilusionistas, ventrílocos, que podían engañar. El asunto es que yo me dije, Señor, ¿cómo es posible que un falso profeta pueda engañar a los cristianos? O sea, tienen una copia de la Biblia. ¿Cómo puede ser que, aunque yo sé que él es, vamos a decir, es un maestro del engaño, porque así engañó a Adán y Eva, que no tenían pecado en esa época, y quiso engañar a muchos, se atrevió a tentar al mismo Señor Jesucristo en el desierto, se viste como ángel de luz. Pero digo, ¿cómo es posible? Bueno, si ustedes leen este falso profeta, fíjense lo que venimos estudiando hace años en 2 Tesalonicenses, una de las cosas porque cuál puede engañar a muchos cristianos. ¿Y cuál sería? Si ustedes ven ahí, una de las cosas que él hace. Y subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes, está nombrando un poco lo que decía Daniel. Ejerce toda autoridad, la primera bestia en presencia de ella, y hace, escuche, que la tierra y los moradores de ella adoran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y acá viene el versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra, delante de los hombres. ¿Quién era este que podía hacer señales y descender fuego que habíamos visto en Reyes? Era el profeta Elías. Elías, ¿no? Elías, sí. Se hizo dudar la hermana. El profeta Elías. El que oró es Elías. Elías oró. Elías oró, fue que cayó fuego del cielo, sí. Eliseo también hizo grandes cosas. Pero fue él que hizo ahí. Y vimos más adelante en Apocalipsis quién eran estos, vamos a decir, 2 testigos. ¿Quién eran estos 2 testigos que también hacían señales? Que de una forma, acuérdense que es un libro simbólico. Los 2 testigos eran la iglesia. Muy bien, era la iglesia.
Bueno, acuérdese que Satanás busca imitar todo lo que sea de Dios, porque es la única forma. Como un cristiano, acuérdese cuando ustedes estaban en otras iglesias y le hablaban de Dios, usted corría a la iglesia. No me cierra mucho esto, dice, pero están diciendo la palabra de Dios. ¿No nos pasó todo eso? Bueno, porque él no va a decir yo soy Satanás y los vengo a engañar y los voy a llevar al infierno. No, nos va a decir, va a utilizar una copia de las Escrituras, solo que él cambia las Escrituras. Las 3 veces que lo tentó el Señor Jesucristo, ustedes ven cómo distorsiona las Escrituras. Y el Señor dice, así escrito está. O sea, la interpretación correcta exegética se la mostró en el contexto. Pero fíjese que él tiene un poder más allá que persuasivo, más allá que apela a los sentimientos, más allá que apela a la prosperidad, concupiscencia del corazón. El Señor te va a sanar, te va a prosperar, te va a solucionar tu hogar. Más allá de lo que sea eso, él tiene un poder concedido de parte de Dios. Y fíjese, ¿cuál es? El de hacer milagros. Por eso que muchos ven, dicen, miran y la gente dice, uy, acá no está el poder de Dios. Porque el poder de Dios para ellos, ¿qué es? El milagro. O sea, si alguien hace eso, fíjese, Judas hacía milagros, amados. ¿Y dónde terminó? En Hechos capítulo 8, Simón el mago también hacía milagros. Creo que en Lucas 10, no, en Mateo 10 salieron una comisión de 70 discípulos y hacían milagros. ¿Pero qué pasó? Muchos no se convirtieron, o sea, porque la mayoría de ellos vieron que hacían milagros. Yo vi cosas que digo, Señor, ¿cómo es posible que Él pueda hacer estas cosas? Pero si ustedes, bueno, no sé si conocen Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que ya lo nombramos varias veces, lo voy a leer en una manifestación del hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ve, acá está la obra de Satanás, o sea, él que está ahí. Y con gran poder, escuche, y señales prodigiosos mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden cuando no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿quién es el que le envía? Bueno, el Señor. Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que, se complacieron en la injusticia. Entonces, fíjese que en estos postreros tiempos, no sé si usted lo ha visto, Satanás tiene un poder que Dios mismo le ha concedido, y se lo ha concedido de alguna forma, no sé si conocen esta palabra, Dios los entrega, porque dice Jesús, a un poder engañoso, para que viendo esas cosas, porque sabe que el hombre, si ve, cree. Y esto no es nuevo, amado, no es novedoso. En la época del Señor Jesucristo, los mismos judíos que decían, muéstranos señales y creeremos. Si no nos muestra señales, Señor, no voy a mostrar ninguna señal. La única señal que le voy a mostrar es que de alguna forma que nosotros entendemos ahora con mayor información, es que Él al tercer día iba a resucitar, así como Jonás. Pero ellos querían ver señales para creer. Ahí lo tenemos al incrédulo Tomás. ¿Qué necesitaba Tomás para creer? Bueno, yo tengo que ver si es verdad. Y cuando lo vio dijo, oh Señor Dios mío, porque me viste, dijo, pero bienaventurado aquellos que creen sin ver. Entonces el mundo de Satanás sabe que la gente le llama a la señal, todas estas cosas, y van en pos de eso, de esas señales y milagros. El mismo Nicodemo en capítulo 3 de Juan que dijo, Señor, sabemos que nadie hace estas señales si Dios no está con él. Entonces ellos sabían, y Satanás también sabe. Bueno, esto el problema, ¿sabes cuál es? No es tanto la señal y el milagro. Nosotros podríamos orar. A mí muchas veces me han dicho, ¿puedo orar por esta cosa? Digo, claro que sí. El problema es que yo siempre oro, ¿por qué? Por si la persona es salva. Pero fíjese que siempre han existido estos milagros, estas señales por las cuales el falso maestro siempre tiene este poder. Y lo vemos, ¿se acuerdan cuando Moisés fue comisionado por el Señor para sacar al pueblo de Egipto? Y él dijo, ¿cómo voy a hacer esto yo? Yo no puedo, ¿quién no me van a creer? ¿Y qué dijo el Señor que iba a hacer? Señales. Bueno, la señal y milagro. Esto te va a avalar o una carta de credencial por la cual yo te envié. Y si ese patrón siempre se repitió. Los profetas hacían señales, milagros, porque el Señor los acompañaba con Elías, que es la entrega de Eliseo.
fíjate que hace un milagro, o sea, para mí, entonces, está contigo, dice. Entonces, siempre estaba esa señal. Cuando el Señor Jesucristo hace señales y milagros, da de comer, sanar enfermos, resucitar muertos. Entonces quiero que entienda esto, las señales, ustedes, aquellos que han escuchado saben, pero bueno, en Marcos 16, acuérdense que había un orden, dice, estas señales seguirán al mensaje. Marcos 16, del versículo 9 en adelante. Aunque algunos textos recetos dicen que no, que ese texto no estaba, pero creemos que sí. Pero fíjese, estas señales seguirán a los que creen, dice el Señor. Y ese es el texto del carismático. Es el texto, ellos no dicen, no, que el Señor Jesucristo vino a morir por los pecados, no, les llama esto, es, pisaremos la cabeza de esto y tomaremos, y ese es el texto con ellos. Pero nosotros, los que proclamamos la sana doctrina, no estamos en contra de los milagros. Fíjese el orden. Si nosotros dijéramos, bueno, el falso profeta, no es tanto que están los milagros, es el orden. Porque el Señor dice, estas señales seguirán al mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que proclamamos? El Evangelio. Ahora pregúntenle a estas personas si proclaman el mensaje del Evangelio. Si ellos me dijeran, bueno, estamos en una campaña predicando ahora que por medio de la ley los pecadores no reflejan la imagen de Dios porque a causa de esto el pecado entró, como dice Romanos 5:2, y ahora todos estamos bajo la condenación del Señor, pero hay perdón de pecado por la gracia de Dios que murió y hace una señal de milagro. Bueno, podríamos creer, porque hay un mensaje de verdad que está ahí. Aunque no necesitábamos cerrado el canon, ya no necesitamos esas cosas, fueron cesando. Aunque el Señor es el mismo de ayer y siempre, puede hacer milagros si quiere. Pero ¿qué sucede? Ellos no proclaman este mensaje de salvación, lo que hacen es milagros, este falso milagrero, podríamos decir, hace supuestos pseudos milagros. Y la gente va atrás. Y eso es lo que yo pensaba esta semana, es por el cual atrapa a muchos cristianos, que yo podría decir que sinceramente algunos van en busca de eso, ¿sí? Y es la forma como él puede atrapar a algunos de estos pseudo cristianos y puede retenerlos ahí, a menos que Dios los saque, como nos sacó a nosotros, y nos alumbre el entendimiento en Cristo por medio de la palabra de Dios, y podemos ver, bueno, esto no es el mensaje de salvación, el Señor nos saca y nos aparta de ellos, ¿sí? Pero esta segunda bestia entonces usa la autoridad que la primera bestia que vimos el domingo pasado le concede a esta bestia. ¿Y cuál es el propósito de todas estas cosas de esta primera bestia? Bueno, de la segunda bestia. ¿El propósito cuál es? Bueno, ustedes si ven su Biblia es que adoren la primera bestia, ¿sí? Toda actividad que pueda llevar religiosa siempre va acompañada, como ustedes lo ven en estos, yo le digo romanistas, para no decir católico, apostólico, romano, siempre están unidos. Escuchen, la denominación nos salva, ¿sí? Salva a Jesucristo, pero nosotros tenemos un sistema de gobierno, o sea, las iglesias bautistas reformadas o particulares, muy diferente a otras reformadas o otras iglesias, ¿sí? Como la Asamblea de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que no estamos unidos con el Estado, esa es la diferencia. Si el Estado dice, bueno, hay que casar hombres con hombres, nosotros no. Pero, ¿por qué muchos de ustedes ven que ellos tienen mucha facilidad para los templos o aquello? ¿Por qué? Porque están unidos con el Estado. Entonces, ustedes conocen, eso es política. Si ellos entran ahí, la mayoría que ustedes estuvieron, ustedes dos que estuvieron, no sé si la hermana estuvo, pero ustedes estuvieron en iglesias grandes, saben qué es eso. O yo por lo menos. Están unidos, o sea, le das el voto y ellos te ayudan. Hay una unión, ¿sí? Entonces, siempre es eso, o sea, y fíjese que si leen su Biblia, la copia de la Biblia que está ahí, aparenta ser un cordero. Fíjese lo que dice, también se le dio boca para hablar grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para 42 meses, y abrió su boca. Su tabernáculo de los que moraban en el cielo, si le permitió ser... estábamos en el versículo, estaba leyendo el domingo pasado, perdón. Pero habla como, escuchen, dice el versículo 11, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Ven el versículo número 11? Pero hablaba como dragón. Fíjese, parece qué cosa, un cordero, una oveja.
O sea, usted conoce 2 de Corintios capítulo 11, que dice que él se disfraza como ángel de luz. O sea, parece un cordero, parece uno de nosotros, pero la forma que habla es satánica, que como dice, es como un dragón. Entonces se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Por supuesto que un falso profeta, amado, escuche, nunca, vamos a decir, no va a tener una Biblia. O sea, la Biblia siempre la va a tener, o sea, va a distorsionar las escrituras. Creo que es en Mateo, denme un segundo, capítulo 7, y en el versículo 15 dice lo siguiente: por su fruto los conoceréis. Guardaos de los falsos, o sea que nos cuidemos sería. Guardaos de los falsos profetas, dice el Señor, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces el Señor nos advierte que, fíjese que estos falsos profetas, por supuesto que van a tener una copia de las Escrituras, pero dentro de un rato vamos a ver unas marcas distintivas por los cuales él puede, si pudiera engañar a aquellos escogidos, los engañaría. Aquellos que no, vamos a decirnos, que no escudriñan las Escrituras, que no están viendo ahí. Entonces él, por medio de emociones, estratagemas, sentimientos, emociones, música para llorar, y show que pueda hacer, y apela a muchas cosas y promesas que pueden estar ahí, él va a engañar incluso al pueblo de Dios. Entonces vamos a ver que tiene siempre todo esto es un propósito para unir, para que los que están dentro de la iglesia de alguna forma adoren al Estado. Y no es como antes. Hablábamos, si nosotros pudiéramos decir, bueno, nosotros no, por la misericordia de Dios, no por nosotros, pero por la misericordia de Dios, el Señor nos quitó las vendas y ninguno de ustedes creo que se postraría ante una virgen. No creo que haríamos eso. Pero sí vemos de una forma ilustrativa lo que hace Roma. Roma de alguna forma tiene eso. Usted lo ve, y ustedes generalmente cuando ven los políticos van a ver, miro en costado, yo no miro la noticia mucho, pero van a ver que siempre hay un líder religioso ahí. Están junto con ellos. Entonces estas iglesias promueven lo que es también el ecumenismo. Mire, este nuevo hombre que asumió ahora, ustedes saben, ¿no? Ese nuevo papa, fíjese lo primero que sacó. Empezó a sacar que un ecumenismo. Él quiere que ahora Roma esté unido con nosotros nos llaman como hermanos separados, ¿no? Dicen, ¿no? Pero él quiere unir eso, lo que nosotros conocemos como unión. Amado, no hay ninguna unión con las tinieblas. Entonces, lo que quiere eso es promover todas esas cosas, ¿sí? Y reducir todo lo que dice las Escrituras, este falso profeta. Entonces, para que puedan entender, si no entendieron nada de lo que estoy hablando, el falso profeta lo que está simbolizando es todo lo que promueva un hombre, una falsa religión, todo lo que sea contrario. Cuando hablamos de esto generalmente pensamos, bueno, esto debe ser un ministro, pero un falso profeta o un falso maestro. Lo ven dentro de la facultad, lo ven dentro de las escuelas, como empiezan a adoctrinar a los hijos, enseñándole cosas aberrantes, amados, que enseñan ahí. Entonces, no solamente es un pastor, puede ser un falso maestro que está dentro de una escuela, amado. Pueden ser, y presta atención a lo que le decir, pueden ser amigos, pueden ser familiares, que digan, no, esto no es la Biblia. Ellos promueven otras cosas, pueden ser los medios de comunicaciones que aparecen en la tele, libros, literatura, internet. Todos esos son falsos profetas. Si nos limitamos solamente a un pastor que tiene la idea, no sé si un mormón, un testigo de Jehová, nos quedamos cortos, porque él utiliza todo lo que tiene ahora para promover y regar todas sus mentiras. La filosofía que va a decir humanista que se meten adentro de las iglesias, amados. Todo lo que pueda traer bajo ese espíritu engañador y seductor y sacar el vino, pero no puede ser. Mire, amados, en muchos lados
¿Sabe que ha suplantado en las iglesias verdaderas? ¿Sabe lo que ocupaba el centro de una iglesia? Había un púlpito y había una copia de las Escrituras, y de ahí salía el agua de vida para el cual habla el pueblo de Dios, y usted lo ve así de la antigüedad. Y hay una mala interpretación hoy de lo que es la adoración, vamos a decir, y la alabanza. Hoy se ha sacado esto, amados, y usted lo que va a ver a los costados generalmente son baterías, son guitarras, coros que cantan con voces que cantan mejor. Y aunque esas cosas parecen ser lindas a nuestros ojos, y decimos, bueno, estamos alabando al Señor, fíjese, amado, se ha suplantado las Escrituras, dándole, vamos a decir, una exaltación a lo que sería la adoración, los cantos, y se ha sacado, amado. Cuando se terminan todas esas emociones, vamos a decir que se terminó la emoción, y aunque la Biblia nos manda en Colosenses y en Efesios a que seamos llenos del Espíritu Santo cantando cánticos y himnos espirituales y se llenos de la palabra de Dios, pero amados, nosotros necesitamos la palabra del Señor, porque dice que mi palabra es un espíritu y vida, y esta es la palabra, y el Espíritu Santo toma de esto para que el pueblo de Dios sea edificado, por el cual crezca Jesucristo dentro de nosotros. Por eso es la función del pastor, dice en Efesios 4, cuál es, bueno, llevar este conocimiento, por eso del pastor y maestro, para que el pueblo de Dios crezca a la altura, a la anchura que sea de Jesucristo, que sea formado dentro de nosotros, que ya está dentro de nosotros, pero que crezcamos en conocimiento, para que ya no seamos niños fluctuando, y que no seamos llevados y arrastrados por cualquier falsa doctrina que anda dando vueltas. Pero cuando ponemos mucha música y muchas cosas, eso parece lindo a nosotros, las emociones, quizás nos quebrantamos porque amamos al Señor. Pero, amado, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y esas cosas pueden acompañar el sistema de adoración pública, pero no pueden suplantar a la palabra de Dios. Todo lo que a usted parezca más chiquitito, Él va a meter adentro. Adentro va a reducir cada vez y más las prédicas. ¿Por qué? Porque sabe que Él dice, bueno, este hombre se pone a hablar, va a empezar a iluminar la palabra de Dios. ¿Y él qué quiere? Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 a 6, cegar el entendimiento para que Cristo no lo resplandezca en los corazones. Entonces, ¿qué? Y sabe que es por medio de la palabra que dice Romanos 16, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Entonces, cuando este hombre se pone a hablar y lee la palabra, dice, no, este hombre me lo está sacando. Pero no es que está sacando, es que uno al leer la palabra de Dios y el Espíritu Santo operar en las mentes y en los corazones, es que a la persona se le cae el velo y le resplandece la verdad. Y sale de esos lugares. Entonces, por eso es que la palabra de Dios tiene que ocupar, amado, este lugar central. Fíjese, Mateo, esos son todos textos que creo que usted lo sabe. Yo igual los aparté para que en Mateo 24, versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Otra advertencia del Señor Jesucristo. Una advertencia del apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. ¿Se acuerda cuando él se estaba despidiendo? Y había, escuchen, cuando se despedía en Hechos 20, ¿sabe lo que a mí me asombra de él? Que se acuerda que dice, no, usted vamos a ver más. ¿Qué habían ahí? Amados, eran pastores. Fíjese, si ustedes leen en Hechos 20, versículo 17, y enviando después desde Mileto a Efesios llamar a los ancianos de la iglesia. Tenga diferentes ancianos, o sea, pastores. Y empezó a hablar, que dijo que sabe como yo había servido al Señor con humildad, yo con mis propias manos trabajé para ganar. Pero fíjese, le estaba dando unas directrices a pastores. Y fíjese lo que le dice en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quién son en medio de vosotros? Los pastores. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordad de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, escuchen lo que les encomienda. Os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia a todos los santificados. Y dice, ni oro ni plata. Amado, esto es lo que el Señor nos dejó como antorcha para que resplandezca. Porque Satanás quiere cegar, quiere sacar el entendimiento. Y sabe que saca esto, la palabra de Dios, la cual es nuestra regla de fe y de obediencia. Amado, estamos perdidos. Fíjese una persona que nosotros, no sé si a usted le pasó, pero yo he visto personas, amado, que nos acompañaban y militaban. Quizás usted se acuerda de alguno. Y hoy lo ve en el mundo, amado. No se congrega, dijo yo puedo, solo. Y yo los he visto, amado, como vimos esa serie de Hebreos, que duró como un año. ¿Se acuerdan que empiezan a deslizarse de a poco como un barco que no tiene el ancla y se van, y de a poco, y empiezan a hablar como el mundo, y después empiezan de verdad a... Diciendo, yo soy cristiano, y digo, y usted lo ve medio raro porque habla como el mundo, escucha las cosas del mundo, y de a poco se empieza a alegar. Y se acuerda que le dije en esa época, y después empiezan a negar, empiezan a decir estos cristianos son hipócritas, todo con el pretexto de que de no volver al Señor. ¿Pero por qué? Porque se apartaron, amado, de las Escrituras, se apartaron del Señor. Y es verdad que la iglesia nos salva a Cristo. Pero sabemos que cuando estamos reunidos, estamos en comunión, estamos fuertes, amados, el Señor, estamos bajo la protección de Él, amados. Así que Satanás quiere sacar, incluso creo que en el año 1960, si no me equivoco, Satanás logró sacar las Escrituras de las escuelas. No sé si yo soy un poquito viejo, pero fíjense lo que pasó. En esa época un chico hacía algo, yo me acuerdo que en mi época a mí me decían, Brito me decían, a la esquina me decían. Y vos te ibas a la esquina o te sacaban afuera. O sea, y no había Biblia en esa época, ¿no? Hoy fíjese lo que pasa en las escuelas, ¿no? Hay una falta total en muchos lados, en Estados Unidos. ¿Cómo fue poblado Estados Unidos? Bueno, ¿lo poblaron quién? Los puritanos, los reformados que vinieron. Es más, ¿cómo se llama esto? Si me ayudan ustedes, esa facultad muy grande que fue fundada por Harvard. Tenían la Biblia, ustedes las estatuas ahí, que lo fundó. Hoy no existe más eso. Sus principios y sus reglas eran por las Escrituras. Ahora pregunten lo que se enseña en la facultad. Niegan todo, amado, que sacan la creación, ponen la evolución, esa teoría de algo que ya ni siquiera nadie lo cree, amado. Pero se sigue enseñando. Fíjense lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia, fíjense, engañó a Eva, y a vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, escuche, 3 cosas. Predicando a otro Jesús, que al que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Habían entrado otros apóstoles. ¿Qué predicaban? Ustedes no han escuchado en el día de hoy que muchas personas se autodenominan apóstoles, cuando las marcas distintivas de un apóstol era haber sido comisionado por el Señor, haber resucitado el Señor. Otra de las marcas es hacer milagros, muchos de ellos hacen pseudomilagros, ¿no? Y otra de las cosas que Pablo decía, que yo soy el último, ¿sí? Ahí está la palabra, por Dios. O sea, el último que el Señor encomendó. No hay más. En Efesios capítulo 2, versículo 20 dice que nosotros pusimos el fundamento. O sea, la palabra significa, se puso el fundamento. No sé si han visto ustedes, yo por lo menos vi acá cómo se pusieron los cimientos de acá. Y se pone el cimiento y usted lo pone una vez. Anda poniendo otro cimiento. Bueno, y eso hicieron los apóstoles, pusieron un cimiento, las doctrinas que el Señor le encomendó, si leen Gálatas. Ya está. Ahora, ¿qué hacemos? Edificamos sobre esas doctrinas que nos enseñaron, en este caso Pablo, que fue comisionado a los gentiles y nosotros, pero vamos siendo edificados juntamente unos con nosotros. Pero no hay revelaciones nuevas, amados. No hay cosas extrabíblicas. No todo lo que tenemos concerniente a nuestra salvación y nuestra santificación, justificación, hasta ese día de la redención final está acá. No hay cosas difíciles quizás algunas de entender, como las que estamos viendo, pero todo lo que necesitamos para la salvación está acá. No podemos guiarnos por falsos profetas, como yo la otra vez me puse a hablar con unos mormones que dicen, me negaban la Biblia, amado.
¿te acordás? Me negaba la Biblia, me decía que el libro del Mormón, no sé qué, y yo le hablaba de la Biblia, no sabía el Evangelio, los muchachos se molestaron conmigo, me miraban así como diciendo como que no era uno de ellos, un testigo de Jehová. ¿Cuántas veces años acá hablándole a muchos de ellos, a estas iglesias que están acá todas carismáticas, amados, predicando de milagros y sanidades y no tienen un mensaje de salvación, amado? Entonces está lleno de estos falsos milagreros, podríamos decir, que andan por ahí dando vuelta y trayendo a esta gente, Señor, a esta gente que son guiadas por sus deseos, por sus cosas, prometiéndoles que el Señor les va a arreglar su vida, su matrimonio, su situación económica y otras cosas que puedan tener, apelando a esas emociones, y son engañados. Puede ser quizá, amado, un predicador, generalmente son predicadores muy elocuentes, predicadores muy carismáticos, y tienen, vas a decir, lo que tiene al tener ese poder y el dinero que los acompaña a ellos, es como van trayendo a las personas. Pero generalmente usted se va a dar cuenta que el sermón, generalmente, o la forma de predicación no es cristocéntrica, es un mensaje más humanista, enfocado, podríamos decir, en la necesidad del hombre, lo que necesita el hombre, ¿sí? Y en eso es lo que se vale, prometiendo cosas, y a veces prometiéndolas sacando de la Biblia, pero las tuerce, la saca fuera de contexto, y eso es lo que hace, ¿sí? Prometer cosas que puede estar ahí, y eso él puede apelar a esas cosas, por eso que siempre es muy astuto él para preparar esas cosas y prometer esos mensajes centrados en las personas, en la humanidad. Pueden ser mensajes también, son iglesias, como dos iglesias sincretistas. Sincretismo significa una unión de creencias, ¿sí? O sea, no que están en la iglesia, sino que son creencias que toma de acá, toma de allá, y ustedes lo van a ver. Mire, no sé si han visto que a uno que le entra un espíritu como raro y se mueve, así ustedes, bueno, muchos sincretismos, mucha de esta filosofía que traen de otros lados, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Y sus mensajes pueden ser plausibles y pueden persuadir, plausibles que hasta pueden ser creíbles y pueden convencer. El problema es que una persona cuando no tiene una copia de las escrituras y no discierne bien, es muy fácil. Es como para él como robarle, no sé, como se decía en mi época, la paleta a un dulce a un niño. Porque la persona no tiene conocimiento, ¿sí? Y a veces apelan, amados, al miedo, que si te vas de acá, perdés la salvación, la bendición, y apelan a la persona y la persona se queda por miedo, acá naciste vos, cosas así, que no sé si le pasaron a ustedes, pero a mí me pasó en esa época, pasó así, y uno dice, Señor, te haré errado, y si me voy de acá, te dicen cosas así, está tu familia acá, no vas a dejar tu familia, andas de iglesia en iglesia, y claro, uno buscando la verdadera doctrina dice, Señor, ¿qué hago? Me quedo acá. Mire, yo he visto muchas personas así, le he contado a ustedes, conocidos, amados, y no solamente perdieron mucho más, perdieron familia, los hijos, es más, y ellos andan perdidos ahora, amado, porque eso de verdad es un mensaje de error, amado. Usted no le daría de comer a su familia, si usted tiene padre o tiene hijos, no le daría veneno, o sea, en el sentido espiritual. Así que le agradecemos al Señor porque el Señor nos ha abierto nuestro oído, nuestro entendimiento, amado, porque cuando nosotros vinimos, yo no sé si le pasó a usted, pero cuando el Señor me llamó, yo no entendía muchas de las cosas, pero sabía lo que estaba hablando el hombre y decía, amén, en mi espíritu, decía, está diciendo la verdad, y no la podía discernir, pero miraba a lo otro y estaba entre esa duda, pero de a poco el Señor me fue sacando, amados. Usted ve una de mis Biblias ahí, usted ve una de estas así, y esto es lo que yo tenía al principio, era lo único que yo tenía. Era lo único que yo me aferré. Eso me habían regalado a mí. Y yo me la comí, me la devoré. Y seguí con aquella que está escrita allá. Y se empezó a abrir mi mente, mi entendimiento. Un pastor se rió, decía, la espadita que tenés, me dice. Después me dijo, necesitamos un maestro acá, me decía. Amado, esto es lo que tenemos nosotros, la palabra de Dios. Sí tenemos libros, tenemos comentarios, pero eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esta, amado.
Y es así, tenemos que escudriñarla, tenemos que guardarla en nuestro corazón, porque en ella, amado, es lo que nos libra del mal, del error. Entonces estos hombres son persuasivos, pueden convencer con su mensaje a las personas, pueden mover masas, amado. Entonces tienen ese mensaje, amado, carismático, elocuente, pueden atraer, y no solo eso, que ustedes lo ven, incluso en las iglesias, hacen cosas que yo he visto, amado, cosas raras. Mira, yo una vez vi a un hombre que supuestamente se había sanado del cáncer. ¿Sabe qué hizo apenas se sanó del cáncer? Que yo lo vi afuera, salió que se había sanado del cáncer y se estaba poniendo un cigarrillo. Y yo lo miraba así, digo, ¿pero cómo? Entonces, claro, puede ser que ese poder engañoso opere en algo, no sé cómo será, porque no lo sé. Sé que los magos hicieron milagros, ¿se acuerdan contra Moisés? Hacían milagros. Pero, ¿qué sucede? Es que nunca, vas a decir, el mayor milagro que puede tener una persona, ¿cuál es? Nacer de nuevo. Es eso. Eso es un milagro que nadie puede hacer, amado. Y es por eso que predicamos el mensaje de salvación, para que la persona pueda salir como Lázaro de que está muerto en delito y pecado. Pero él se aferra o promueve ese mensaje de la prosperidad. Quizá prometa paz donde no hay paz. Dice, no hay paz, amado. Dice, hay paz. Y el Señor dice, no hay paz ahí. ¿Sí? Acuérdense que todos estos milagros tenían un fin. ¿Cuál era? Bueno, confirmar un mensaje. Entonces, si ustedes están en un lugar y están haciendo un milagro, bueno, ¿cuál es? ¿Por qué se hace este milagro? Porque la Biblia siempre decía, estos milagros son para esto y esto, para que crean, para que sepan que yo los estoy enviando. Bueno, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué está ese gran día de bendición que hacen ahí? Venía a pedirle al Señor un milagro, como amado. Yo a veces los miro y te digo la verdad sinceramente, me da ganas de apartarme, porque ya, ¿cómo va a decir que el Espíritu Santo está a la orden de ellos? Como que si el Espíritu Santo te mira con un papel anotando a ver qué milagro querés y después seguir viviendo una vida impía. No, eso no es así, amado. Entonces tenemos que estar atentos a esto, porque ellos están distorsionando la verdad, pero a la misma vez es muy sutil. O sea, pueden mezclar el error con la verdad, ¿sí? De una forma, es como cuando usted tenía un chico. Yo me acuerdo cuando era chico, mi mamá, éramos muy pobres, ¿no? Pero mi mamá me daba una vallaspirina, porque esa no tenía esa vallaspirina dulce, pero le ponía un poco de azúcar, porque a mí no me gustaba, era muy chiquito. Bueno, de alguna forma él me trae el cianuro dentro de algo para que nosotros lo tomemos. Usted no va a tomar, no va a comer algo sabiendo que está mal. Por eso que él apela a la mala interpretación de las escrituras, apelando a las emociones de la gente, puede manipular las creencias mismas, porque a veces dice en tal texto, y dice, es verdad, porque usted no sé si le pasó a usted, pero a mí me pasó, te está nombrando un texto y dice, sí, es verdad, dice así, pero ¿por qué le está nombrando? Y usted confía que es un ministro, que es un pastor, pero él no está como dijo el Señor en Jeremías 23, no estuvo en lo secreto conmigo. No estuvo escudriñando las escrituras, porque si hubiera estado haciendo eso, estaría hablando palabras de mí, no visiones y sueños, como dice Jeremías, que salen de su propio corazón. Amados, si tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿sabe qué se hacía con muchos de ellos? Sí, se los mataba, se los apedreaba. Ahora, no lo podemos matar, no, porque no vivimos en la teocracia de Israel, ese sistema legislativo que estaban ellos, civil, sacerdotal, ya no estamos. Pero ¿cómo decimos que no se los puede matar? ¿Pero qué hacemos? Bueno, los matamos de nuestro corazón en el sentido de apartándonos de ellos. O sea, el Señor, mátalo. Bueno, lo mato dentro mío. Yo me tengo que salir, no me puedo quedar ahí. El Señor dice, en una parte dice que pueblo mío, que se aparte para que no participen de lo que el Señor les va a traer. Tenemos, una vez que nos resplandeció Jesucristo en nuestros corazones, nosotros hacemos bien en apartarnos de ellos, amados. Salir de esos lugares, no podemos estar ahí continuamente, una vez que el Señor nos ha sacado de esos lugares. Lo más sorprendente, fíjese que dice que hace una imagen, si ustedes ven un texto ahí, para que lo adoren. Yo decía, ¿cómo es que hace una imagen? Porque si ustedes leen el texto, yo no estoy yendo exegéticamente acá texto por texto, pero si ustedes leyeron el texto que le puse ahí en el grupo,
fíjese que dice que crea una imagen. Yo me puse a pensar esta semana, digo, pero ¿cómo puedes, sacando a los romanistas? ¿Saben qué son los romanistas, no? Sí, católicos. Claro, a ellos sí. Y ellos no es la forma de... Pero a nosotros, ¿cómo que crea una imagen, digo yo? Y lo pueden adorar. ¿Cómo es posible que hay gente? Mire, y usted no tiene que ir a su Biblia, y fíjese que creo que es en Éxodo, cuando el Señor lo saca, creo que antes de darle la ley, y mientras Moisés se va a lo secreto con el Señor, para ver lo que dice el Señor, ¿qué hace el pueblo de Dios con Aarón? Un becerro de oro. Amado, fíjese, el mismo pueblo de Dios, fresquito que lo había sacado, se pusieron a hacer. Entonces siempre, fíjese, cuando no tienen la palabra de Dios, el mismo pueblo de Dios lo que hace. Moisés bajó, ¿y qué escuchó? Canto y danza alegre en el poderoso, como nos lo hizo con el faraón, cantando, y antes se está burlando. No, porque yo les cantaba la música, pero hacían otra cosa. Eso es lo que sucede, no tenían la palabra de Dios y el mismo pueblo de Dios. Entonces Satanás no va a venir, apóstrense en estas cosas, hagan aquello, no. De alguna forma nos va a alejar y nos va a desviar de la palabra de Dios. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo puede crear esto para que decir, cómo hace que crear, sacando eso, que idolatren? Mire, ninguno de nosotros, por supuesto, se postraría ante una virgencita, esos cosas que lloran, que dicen, un santo, nada de esas cosas. Pero él es muy astuto, amados. ¿Cómo puede crear ese ídolo? Fíjese lo que dice allá, Mateo capítulo 22, allá atrás, versículo en el cartel. Dice Mateo 22, versículo 37 a 40, dice así, porque amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón. ¿Sí? Así es el primer y gran mandamiento. Todo lo que usted ponga delante de Dios, eso es una imagen. Usted no se va a poner dentro de un yeso o algo a adorar, pero él sabe, dice, la única forma de atraparlos a esto, incluso a los más devotos, los que más estudian, y bueno, ¿qué le puedo poner? Fíjese, un trabajo, un marido, son cosas, podríamos decir, como que se dice en Corintios, son cosas lícitas, gracias, cosas lícitas, porque él no va a buscar, esto no lo puedo engañar, tengo que buscar, ya sé, algo que no le quiera entregar al Señor, todo lo que tenga delante, y por eso digo, la única forma que ninguno de nosotros, ahora los que están en el mundo, claro, nos engaña fácil, pero nosotros que tenemos la verdad, es cuando nosotros tenemos algo que está delante de Dios, y Dios sabe, y Satanás sabe, que dice, mirá, esto se llama idolatría en tu reino, y Él tiene esto delante tuyo. Y es así, amados, como a veces nos atrapa a nosotros, amados, en ese sentido. Por supuesto la salvación no se pierde, amados, pero podemos caer de alguna forma o transgredir y pecar en el Señor, en ese sentido. Por eso que tenemos que cuidarnos. En 1 de Juan capítulo 5, versículo, creo que 21, si no me equivoco, cuando termina Juan, en 1 de Juan, creo que termina con ese texto, dice, hijitos guardados de los ídolos. Y así termina 1 de Juan. Con ese texto que cierra así, parece... Entonces debemos guardarnos de los ídolos. ¿De qué ídolos? ¿De ídolos? ¿De yeso? No. De los propios de corazón. Creo que decía Calvino en una institución, decía, el ser humano es una fábrica de ídolos. Dice, siempre estamos creando algo para idolatrar. Pero siempre, por eso dice el proverbio, hijito mío, pero no, lo estaba parafraseando. Decimos que debemos guardar nuestro corazón. ¿Y que en Efesios 6 qué dice? ¿Qué tenemos? Una armadura, amado. Tenemos el escudo de la fe, o sea, las doctrinas, cuando defendemos de los dardos del enemigo. Cuando dice, él tiene un dardo, dice, no, la palabra dice esto. Tenemos la misma palabra para defendernos, el cinto de la verdad, que estamos ceñidos con ella, el yelmo de la salvación, porque él quiere tomar la mente. Eso es lo que pasa, atacar, este es el centro. Si toca la mente y nuestro pensamiento no está más llevado cautivo a Cristo, nuestra mente dice, no, la Biblia dice esto, y él me quiere contradecir que esto es un libro humano, que no es palabra de Dios. Digo, no, esto es la palabra de Dios, esto dice en el griego, ahí dice que es soplo de Dios. Entonces yo tengo que estar convencido para poder hablar, que es la palabra de Dios, porque, amado, si no, Él me va a limitar, ¿no? Yo tengo que tener calzado de la paz. Para poder llegar, para combatir, hay una batalla, y esta batalla, amados, no solamente está en el mundo, ha entrado dentro de las dos iglesias, amados, y se ha metido acá,
En la antigüedad se utilizaba eso, engaños para poder engañar a los cristianos, pero hoy se ha metido dentro de la iglesia, amado. Él es muy astuto para poder engañarlos. Así que debemos cuidarnos de estas cosas, amado, porque Él está adentro de la iglesia. ¿Y cuál es el fin? Bueno, fíjese, si ustedes leyeron el Apocalipsis, el fin de esta segunda bestia, este sistema de religión anticristiano, es que nosotros nos comprometamos con el gobierno, vamos a decir, anticristiano. Y entre ambos es como, vamos a decir, como vemos en las primeras series de Apocalipsis, tanto el sistema político que pone levantando sus leyes anticristianos, el mismo cristiano que dentro de ellos dice, no está mal, Dios ama a todos, como yo no lo han visto ustedes, pero yo lo he visto en el sistema papal, no, Dios los ama a todos, los homosexuales te puedes casar. Entonces, ¿por qué? Porque buscan con esas mismas leyes, están dentro de acuerdo y se infiltran y atacando y queriendo abolir todo lo que es el sistema de creencia. Acá vivimos en un país, por lo menos en Argentina, que tenemos libertad religiosa. Amado, pero váyanse al Islam, váyanse a otros lados, en Corea. Amado, son muertos muchos de nuestros hermanos. No sé si lo han visto ustedes, amado. Yo he visto videos muy fuertes. Y Señor, y yo diría, Señor, denme la fuerza si llega ese momento. Y me pongo a mirar, amado, digo, Señor, hay muchos, como decía un hermano, un libro que leí, hay muchos que ni siquiera cruzan en la vereda de frente con su fe. No venden ahí nada más. ¿Qué pasaría si en verdad sucede o no? Si se levantara un gobierno político y viniera esto, ¿qué pasaría con muchos, amados? ¿Negarían su fe? Jesucristo dijo en Lucas, cuando Él venga, hallaré fe. El amor de muchos se empezará a enfriar, amado. Por eso que nosotros, cuando somos llenos de la palabra de Dios, en el sentido, y habita en nuestras mentes y en nuestros corazones, es que nosotros nos fortalecemos para poder hacer resistencia al sistema político anticristiano, el sistema de religiones falsas, que quieren, amado, sacar toda la autoridad divina, porque estos sistemas políticos, estos sistemas cristianos, ¿qué es lo que hacen resistencia? Lo mismo que hacía Israel. No queremos que este reine. ¿Quién era este? El Señor Jesucristo. No querían, bueno, lo mismo, no quieren que reine el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el falso profeta. Promueve un sistema de gobierno anticristiano. Ustedes los ven en muchos lados. No, mire, con dolor lo digo, yo he visto, y bueno, voy a hablar de otro, no hablé de la denominación es algo, pero he visto de denominaciones bautistas, no reformadas, pero otras, con cosas, promoviendo cosas, amados, que son anticristianas, de verdad anticristianas. De verdad cosas que de verdad a mí me asombraba, porque en la antigüedad, ustedes saben que hay una diferencia entre un bautista reformado y un bautista general, ¿no? Pero dentro de todo un bautista general, que es arminiano, busca la Biblia, es un sistema conservador, no es tanto como esta gente de acá. Y aún así se desviaron, amados, de la verdad. Entonces, ¿cuál es el fin, vamos a decir, de esto? Es que, ¿qué le hace a cada uno de estas personas? Y acá llegamos a un sistema, llegamos a un tema que ha sido mal interpretado y lamentablemente muchos buscando una interpretación, buscando qué es esta marca o aquello, llegaron a decir, no sé si ustedes han visto películas como Dejados Atrás, 70 y pico, creo, cosas así, que una persona está hablando así, hace ¡flum! Y se salió y se le cayó la ropa ahí y nos quedamos fuera todos. Por eso, porque perdiste la salvación, no estabas ahí orando y velando, cosas así, como si se perdiera la salvación. Entonces ahora viene el anticristo y tenés que cuidar que no te meta un chip dentro tuyo. Amado, año 90 más o menos, cuando se escribe esto, en la isla de Palma, acuérdense que es el apóstol Juan. Imagínense que esas personas le está diciendo que no se metan, que él le estuviera diciendo, que no se metan, porque no lo dice el texto, dice la marca de una bestia. Pero imagínense que le está diciendo a ellos que no se dejen poner un chip. O sea, ¿qué ve de raro usted en el contexto histórico? Que no existía.
No existía, muy bien, no había. Usted dice un chico y sabe que es un chico, capaz que te lo describe mejor que uno. Pero en esa época no había chip, así que como un chip. No, y algunos dicen, no, el anticristo es una máquina que va a venir, y cosas que han inventado es así, amado. Pero la marca, escuche, en un contexto histórico, en esa época, yo ya le conté la otra vez, cuando yo era chico vivía en un barrio muy pobre, más pobre que esto, o sea, y había unas vaquitas y se le ponía un sello, me acuerdo que decían, la vaca, y eso significaba que pertenecía a alguien. O los esclavos también, aunque ustedes no lo crean, había gente que le hacía marca a los seres humanos, que le pertenecían. Bueno, un sello, es más, en Efesios 1.3 dice que nosotros tenemos el sello o la rabón del Espíritu, Dios nos marca en la frente, y yo no tengo ninguna marca, usted me ve, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pero si fue sellado, fue apartado. Si usted nació de nuevo, también fue sellado. Pero usted no, si se mira, no tiene ninguna marca, ¿no? Pero estos sellos también que se hacen en la frente, vamos a decir, es cuando él logra que la gente se comprometa. En el sentido mente, ¿por qué es? O sea, en la frente que aparece, ¿y por qué? Porque acá que está en el froneo, la mente, que dice en el griego, acá está lo que nosotros tenemos, la mente, la voluntad, lo que pensamos. Entonces, lo que usted piensa, usted hace. Yo tengo en este momento set, no le digo, pero entonces con mi mano. Eso es lo que significa. Él toma la mente de la persona, sella la mente, así como el Señor nos selló con su Santo Espíritu y está dentro de nosotros, para que nosotros hagamos las obras que ya de antemano tenemos preparadas, ¿sí? Pero nosotros hacemos lo que de verdad tenemos entre nosotros. Esa es la forma como Él. No va a venir nadie que los va a sellar. Por eso hay gente, yo le digo, yo no de verdad, pobre engañada, esperando que va a venir un hombre que le va a pegar un sello en la frente, o no te dejas meter acá como un chip, como un arrocito que dicen que va a venir, y la gente está obsesionada con esas cosas y no entiende, vamos a decir que esto es espiritual. Él, de su forma de adoctrinar, lo mete en la mente de las personas para que después obren y lleven a cabo, vamos a decir, como estábamos viendo hoy en el primer estudio antes del sermón, ¿sí? Su mente está enfocada en otras cosas. Y eso es lo que utiliza él en este sistema de religión, y va llenando y va adoctrinando, y de alguna forma va desviando, vamos a decir, el mensaje verdadero de salvación, ¿sí? Y enfocando en otro lado. Y eso es lo que hace este falso profeta. Pone una hora, gracias. Eso es lo que podríamos entender, amados, cuando hablamos de esta marca de la bestia. Voy a sacar algunas cosas entonces. Ok, gracias. Entonces, amados, para ir resumiendo, voy a decir un par de cositas. La iglesia, fíjense en el versículo número 18, el Espíritu Santo nos manda a qué cosa, a estar atento, a discernir qué cosa, el error. Fíjese, dice, acá hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, que el número es su número del 666. Esa es otra cosa, amado, porque el tiempo no me da tiempo de hablarlo, pero si quieren en el convivio lo hablamos. Pero ¿qué sucede? No sé, se cree que dice, bueno, que va a poner el 6666 o sea, el 666. No, amado, el 6 es un número imperfecto. Acuérdense que él imitaba al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el número de la perfección? Es el 7. Bueno, él trata de imitar eso y siempre va a ser imperfecto, amado, para que puedan entenderlo. La mayoría en la antigüedad, si ustedes leen comentarios bíblicos, van a encontrar que era Nerón, que resucitaba, otros querían que era Hitler, otros querían que era hasta llegaron a pensar que era con el nombre, tratando de poner el 666 y multiplicando, había como no sé, usted me ayuda, eso lo ven los chicos, es como un dinosaurio rosado, no sé cómo se llama, ese, que era el anticristo. Porque, sí, dice, no, porque están así, la ignorancia de querer ver qué es. Gente, pastores, digo, ¿cómo vas a llegar a eso? Bueno, porque se ponen a ver, vamos a contar los números acá, o qué significa si ponemos, algunos decían, bueno, es Nerón, que vuelva a resucitar, otros lo identificaban con el papado.
Amados, sea quien sea ese nombre, es un nombre en el griego, aparece como es un nombre de hombre, así la traducción en el griego koiné, es un nombre de hombre, o sea, es un nombre, un falso maestro que imita todas las cosas, incluso del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, en esa época hacía milagros, quiere hacer milagros, pero fíjese en lo que dice en Juan 16, versículo 14. Porque él quiere imitar a esto. Dice Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habían de venir. Y fíjese el 14, Juan 16, 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. El verdadero Espíritu Santo toma lo que el Señor dijo, la palabra, y ¿qué busca? Glorificarlo al Señor Jesucristo. Eso es lo que hace. No se glorifica a él mismo, pastor, no se pone a hablar cuentos de él, anécdotas de él, o chistes o cosas así. ¿Sí? ¿Y cuánto me queda tiempo para poder más o menos? ¿Ya se está? Demos un minuto. Escuche, después lo hablamos si quieren acá, pero para que quede ahí. Debemos estar atentos a un minutito más. Que ellos distorsionan las escrituras, puede tener promesas de prosperidad, afirman, vamos a decir que puede ser que es un enviado del Señor, que el Señor lo ha puesto ahí para esas cosas, usa lenguaje, vamos a decir, un lenguaje muy parecido al de nosotros, bíblico, el amén, cosas que pueden estar en las escrituras, amados, y otras cosas más que nosotros tenemos como iglesia, discernir el error, como dice Hebreos 5:11, que debemos ser maestros, está discerniéndose esto, como dice 1 Juan capítulo 4:1, hijitos míos, debemos probar si este espíritu proviene de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos maestros. Bueno, el tiempo se me ha acabado, así que vamos a orar. Cualquier cosa, si le queda una duda, algo, me pueden preguntar después del servicio. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia, Señor, le agradecemos. Ha quedado muchas cosas, Señor, fuera. Señor, le agradecemos, pues es un libro, Señor, muy amplio, Señor, y le pedimos la guía de su Santo Espíritu, le agradecemos, Señor, le pedimos que nos ayude, Señor, a discernir como iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, Señor, y esto lo podemos hacer, Señor, con su palabra, Señor, la cual podemos discernir el error, Señor, quien habla y que dice venir de usted. Le agradecemos por esto, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y como siempre decimos, amén. Amén. Amén.